Cuando yo nazco, mis padres residían en Mayarí, antigua provincia de Oriente. Hoy pertenece a Holguín. Mi padre no era de allá, sino de Güines, pero mi mamá sí. Él estaba trabajando como juez en Mayarí. ¿Cuántos hermanos eran? Éramos 4, ya nada más que quedo yo. ¿Y anterior a usted, alguien más en la familia se había dedicado, en este caso, a la música? Tenía una tía por parte de padre que estudiaba un poco el piano, nada sobresaliente, ¿no? Pero bueno, y mi mamá tocaba algo de piano también. Y entonces, ¿en qué momento es que usted se da cuenta de su gusto por la música? Los que se dieron cuenta fueron mis padres. Al lado de casa había una señora que era profesora de piano, Blanca Tamayo, y entonces yo sentía el piano ahí todo el día. Y cuando yo lloraba por cualquier cosa, niño al fin, pues ella me llamaba, Güerongo, que sé yo, iba para allá y enseguida me calmaba cuando yo oía el piano. Había en aquella época una revista Carteles, digamos, que tenía una música siempre delante y yo lo ponía en un banquito, así me ponía a tocar aquello, yo no estaba tocando nada, no había piano ninguno. Específicamente mi madre me dice, ¿tú quieres estudiar piano? ¿Tú quieres tocar el piano? Yo le dije lógicamente que sí. Dice, bueno, pero tienes que aprender a leer. Y dicen ellos que yo aprendí a leer en un mes. Y además, cuando de pequeño, dice que cuando ella salía, me llevaba a pasear, yo lo primero que preguntaba, ¿y en la casa hay piano? Y entonces, ¿en qué momento es que ya usted tiene su primer contacto directamente con el instrumento? A los 5 años, ya en Güines. ¿Y por qué es que vienen para Güines? ¿Por su papá? Cuando el Machadato, en el año 33, ya él tiene que salir de allá de Oriente y viene para acá, para su casa de sus padres, ¿no? Donde estaba su familia. Entonces, a los 5 años ya comienza a tocar el instrumento. Empiezo a estudiar el instrumento a los 5 años. ¿Cuándo se puede decir que es ya su entrada más seria en contacto con el piano? Una actividad con Carmen Solar. Yo tenía 9 años cuando aquello, en la bella Unión de Güines. Y la acompañé a ella en un pasodoble que se llamaba Castañuelas. Ella la cantó y lo bailó. Y además de eso, cada vez que había una actividad política o patriótica en la Sociedad Bella Unión de Güines, pues yo iba el niño como atracción. Yo he puesto mi punto de partida, un recital que yo di por la sociedad Nuestro Tiempo, en el Liceo Lawn Tennis Club, donde funciona hoy la Casa de Cultura de Plaza. ¿Y cuál fue esa primera pieza, esa primera obra maestra, grande, famosa, que usted interpretó al piano? Un detonante muy importante fue cuando toqué en el año 61 con la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por un director armenio, Odisei Dimitriadi, que toqué el concierto para piano y orquesta de Aram Hachaturian. Aunque ya había hecho cosas bastante importantes con la orquesta de CMQ, Sinfónica CMQ, dirigida por González Mantici, porque ahí había interpretado el concierto 2 de Rachmaninoff, el 1 de Tchaikovsky, estrené una obra de Carlos Fariñas para orquesta de cuerdas, piano solista y flauta solista. Compositores que eran sus referentes en sus inicios. Los clásicos y románticos eran los que yo prefería mientras estudiaba, ¿no? Incluso mi maestra Hortensia Rojas decía que decía ella, no sé, que Chopin estaba detrás de mí cuando yo tocaba. Es decir, Chopin siempre ha sido mi preferido.
Cuando me hacen esa pregunta, yo digo, es una pregunta difícil. Es decir, que cuando yo interpretaba una sonata de, digamos, de Beethoven, decía, esa es la que me gusta a mí, porque tengo un repertorio amplísimo de compositores. ¿Tiene usted alguna obra preferida? Me encantan, y lo he hecho en varias oportunidades, los 4 ejercicios de Chopin. Creo que he tocado casi toda la música escrita por Chopin, incluso la no conocida, porque en mis programas tengo estrenos aquí en Cuba de obras de Federico Chopin, obras que no se han tocado y obras que se han descubierto recientemente, que he tenido la oportunidad de atesorarlas, aprenderlas y tocarlas. Maestro, usted también es reconocido por haber rescatado mucho de la obra del maestro Ernesto Lecuona. Mi madre y mi padre, igual que casi todo el pueblo de Cuba, era ferviente admirador del maestro Lecuona. Él me obsequió manuscritos, conocí a la hermana, a una de sus hermanas, Elisa Lecuona, y después me di a la tarea de escribir las obras que él no había escrito todavía, pero había grabado. Entonces la primera obra que rescaté fue una danza muy complicada que me fascinaba, la 32. Al llevársela un día a Sarita Justi, que fue una de las pianistas colaboradoras también del maestro Lecuona, ella se quedó encantada y me dice, ay, ¿por qué esto no escribe el preludio en la noche? Llegué a mi casa y empecé a hacer el preludio en la noche, se lo llevé y ahí me fui animando. Por otra parte, personas que le conocían y que tenían material y música de Lecuona, me lo obsequiaban. Una de las más valiosas fue un poema que tuvo mucho éxito, un éxito tremendo en el año 31, que fue cuando se estrenó, que se llama Del Manglar. Esa partitura me la dio Gonzalo Roy, que fue el que la orquestó y quien la dirigió. Usted más bien se ha dedicado a la música clásica. Sí, he tocado la música cubana, pero en reuniones particulares, en las fiestecitas, en las cosas, en mi casa, la música popular cubana. Soy graduado de abogado, licenciado en Derecho Administrativo y licenciado en Derecho Diplomático y Consular. Cursillos en la universidad, en la escuela de verano de la universidad, allá iba yo. Contrapunto, armonía, fuga, todo eso lo estudié en el conservatorio. El tiempo no da para tanto. Lamentablemente el día nada más que tiene 24 horas. Maestro, me decía que tiene 10 sobrinos. Tengo 10 sobrinos. ¿Y de esta familia que llegó después, alguien más se ha dedicado a la música? Sí, cómo no. El hijo de mi hermana, que es el sobrino menor que tengo, pues es un pianista y toca mucho la música clásica, pero bueno, últimamente se está dedicando mucho a la música del jazz y tiene un grupo que se llama Cauce. Tengo otro sobrino hijo de mi otro hermano mayor, que radica en México, que es pianista y compositor también. Tengo un primo que radica en España, que estudió trompeta. Tengo una sobrina nieta, hija del que vive en México, que es
pianista, también graduado de piano, es director actualmente del Conservatorio Manuel Saumel. ¿Y cuál sería el consejo que usted le daría hoy en día a las nuevas generaciones de pianistas? Arcadio Menocal me decía, mire, usted está en posesión de una técnica fabulosa. Ahora usted lo que necesita es oír mucha música, oír muchas grabaciones, muchos pianistas, y no solamente pianistas, músicos de todo tipo, tanto de los buenos como de los malos, porque tanto de los buenos se aprende como de los malos también. Es decir, hay que oír para tener una visión muy completa de la música, escuchar mucho y, bueno, estudiar. ¿Qué es lo que más usted disfruta hacer en su tiempo libre? Yo escucho mucho radio y grabaciones. La emisora predilecta mía es CMBF. Claro, hay veces que escucho Radio Enciclopedia y escucho mucho Radio Progreso. ¿Y qué es lo que no le gusta? ¿Qué lo puede hacer enojar? A mí pocas cosas me enojan. Yo creo que por eso yo he vivido tanto. Como decía una amiga mía, hay que darse un baño de quimbombó. Y yo, ¿qué cosa es eso, niña? Sí, quimbombó para que resbalen las cosas. Yo trato de no enfadarme. Claro, cuando me enfado hay que cogerme miedo. Yo trato siempre de tener una sonrisa. ¿Existe la obra o la pieza, alguna pieza de algún otro compositor que le hubiera gustado interpretar al piano y no se dio la ocasión? Por ejemplo, yo hubiese querido estrenar aquí en Cuba el segundo concierto para piano de Tchaikovsky. Una de las composiciones que más trabajo, o que mucho trabajo me dio, fue la octava sonata de Prokofiev, que yo tuve el gusto de estrenarla aquí en La Habana. La dejé de tocar como 2 años. Cuando la fui a estudiar nuevamente era como si no lo hubiera tocado nunca. ¿Cómo se considera Uberal Herrera? Normal, y que me lo han criticado, muchas personas me han criticado. Dice, tú no has llegado a más porque tú no te das realmente tu valor. Tú esperas que los demás te reconozcan tu valor. Y digo, bueno, yo soy así y no puedo cambiar. Bueno, maestro, ha sido un placer para mí haber podido conversar con usted. Y yo digo, bueno, algún día me tocará a mí, ¿no? Pues me tocó, me tocó. Así es que yo muy agradecido de que hayas contado conmigo para hablar algo.